Envíanos tu mensaje, conecta conmigo. שלח את ההודעה שלך, ישירות אל השמיים, לכותל הנצחי, שמה לא מדבר. Envíanos tu mensaje, conecta conmigo. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde cualquiera de ustedes se encuentre viéndonos. Hoy tenemos de vuelta al Rabino Tuvia Krauchik con esta super clase de Asbará, que es toda la historia de cómo se fue formando el Estado de Israel y demás. Si no vieron la primera parte, tenemos el video de la primera parte. Rab, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Qué Todo tal? Qué bien, gusto, qué maravilloso. gusto. Igualmente, pues todo suyo, Rab. Bueno, ya habíamos empezado, como dijiste, es la segunda clase de Asbará. Con la primera clase vimos desde el Imperio Otomano. Mencionamos también algunas del año 70, pero básicamente fue del Imperio Otomano, donde acaba el Imperio Otomano, 1917, con el mandato británico, hasta 1948. Hablamos lo que pasó en aquel entonces, que ya había disturbios por la existencia de asentamientos judíos en lo que era Palestina como colonia, no como un estado árabe. Se le concebía como a Palestina como un nombre que le pusieron adrianos y lo adoptaron después los ingleses. Pero ya viendo este libro acerca de la historia del pueblo de Israel en mapas de Martin Gilbert, hay interesante, ahí habíamos mencionado al menos 3 propuestas de 2 estados, uno árabe y uno judío. Vimos así, a grosso modo, la propuesta de la Comisión Peel, la propuesta de la Agencia Judía y la famosísima propuesta que todo el que quiera saber del conflicto árabe-israelí debe saber esta propuesta de las Naciones Unidas, del plan de partición de 1947. Pero interesante, estoy viendo que hubo propuestas incluso antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, antes de esos mapas. Antes de esos mapas ya había unas propuestas de cómo dividir el Estado. Es de que 1950. Antes. Todavía, wow. Esta propuesta de la Comisión Peel es de 1937. Wow. Voy más para atrás. Wow. Siempre hubo presencia judía en la tierra de Israel. Nunca dejó de haber una velita. Eso lo tienen que entender todo el mundo. Me gustó eso que dijo, nunca dejó de haber una velita. Así es. Sí. Desde los cruzados hubo judíos ahí. Porque no todos se fueron cuando Inclusive fueron cuando exiliados. cuando Roma gobernó, igual vivían ahí. Así es, en Tzfat, en Jerusalén, y incluso aquí está documentado desde 1855 a 1914 hay asentamientos judíos en lo que también era Palestina, en el del Imperio Otomano. Dice un proverbio rabínico: es mejor habitar en los desiertos de Palestina que en los palacios en el exterior. Había un proverbio así rabínico, vaya, que siempre hubo Sí, presencia no importa judía. cómo esté esa tierra, pero mejor que uno esté ahí a que esté fuera. Sí. Había ciudades que siempre dijimos tuvieron judías, y ahí mismo adquirieron tierras a través de Montefiore, un gran filántropo. Sí. Un filántropo que ayudó para que se compren tierras en judías durante el Imperio Otomano. O sea, esto en los 1800 todavía. Así es. Claro. Primeras compras de tierras en 1855 por Sir Moisés Montefiore por los colonos judíos en Jerusalén, en Tiberia y en Tzfat y en Jafo, 4 ciudades antiguas donde había esa presencia. No lo veo aquí, lo he buscado, pero también había presencia en Gaza, presencia judía. Desde siempre. En la ciudad de hoy, que hoy es Gaza, en hebreo, Gaza, había presencia judía. Todo el mundo conoce la canción Caribón, Naolambe, Olmaya, Olmaya. Es una canción muy típica de la usanza ashkenazí, que se canta el viernes por la noche, se puede cantar el sábado. Se llama El Caribón, Naolambe, Olmayo, una canción muy bonita. El autor es Rabí Israel de Nayara, de hace 300, 400 años, antiquísima. Y él vivía en Gaza.
era el rap principal de Ah, Gaza. wow. El Carribón, Naolambe, Olmayo que O cantamos, sea, la esa canción se hizo, escribió en Gaza. se escribió exactamente, la Wow. escribió Rabí Israel de Nayara, el rabino principal de Gaza. No sé exactamente el año, pero estamos hablando de siglos, Claro. No, y siglos. recordemos que Gaza no decimos nosotros como Gaza porque es nuestro y no los queremos. No, al revés. Nada más estamos queriendo que todos sepan Sí, que queremos compartir, que nosotros también así hemos es. estado ahí desde Nadie siempre. pide Gaza, ¿eh? Ni Claro. los del Likud ni de la derecha, no se pide Gaza. Lo que se pide es limpiar a Gaza De la gente que de no quiere terroristas, paz, claro. exacto, del Claro. terrorismo, de la intolerancia. Pero es un punto muy importante que no estamos tomando, el pueblo dice, no está tomando algo que no le corresponde. No cayó de la luna y de repente Claro, sí. quiere algo que no le corresponde, sino que tiene un vínculo ancestral en estas ciudades. Pues por ahí Y cruzaron cuando salieron de Egipto, ¿no? Los hebreos. así es, también pasaron por Sí, ahí. claro. Entonces dice, además de estas ciudades, también hubo asentamientos, primeros asentamientos de judíos rusos que escaparon de los pogroms de 1882 de Rusia y fueron a Israel. Ok. Estoy hablando de 1882. Asentamientos de judíos rumanos también de 1882. Asentamientos de judíos de polacos de 1883 y asentamientos de judíos búlgaros de 1896. Hubo pogroms en esas partes de Europa y fueron ya hace 200 años casi. Los pogroms Sí, en Europa venían los imperios a los pueblitos chiquitos y o destruían todo. sí, Eso es el pogrom, ¿no? mataban, Sí. como matanzas, masacres, cosas así, hasta que dejan esas partes y van a Israel y otros asentamientos a 1914. Entonces vemos que entre 1855 ya había varios asentamientos de presencia judía, además de los que llevaban desde milenios, que es las 4 ciudades que mencioné, Jafo, Tiberia y Israel. Mira, no lo sabía esto, lo voy a compartir con la audiencia. El conflicto árabe-judío bajo el dominio turco de 1882-1914. Hubo una propuesta de dos partes, dice. En 1814. Así es, vamos a ver qué nos dice. El nuevo despertar de una nación árabe, de la nación árabe, y los crecientes esfuerzos judíos de reinstituir la antigua monarquía de Israel a gran escala. Estoy hablando en el Imperio Otomano, como dijiste El antes, Imperio Otomano no son árabes, son otomanes. de turcos, Son turcos, ok. que sí son musulmanes, Claro, o sea, sí es de pero esa no son región, árabes. pero no son árabes. No es Así es, palestino, no es. que, O sea, no es lo de que hoy se conoce como mundo árabe. que Sí, dominó muchos años. A ti que te gusta la cábala y todo eso, lo místico, el Ismael también se hizo el Brit Milá, también hizo la circuncisión. Ese acto le cedió derecho sobre la tierra de Israel temporal. ok, ok. Y si vemos cómo se manifiesta en la historia ese derecho, pues se manifiesta en 400 años. Y son exactamente los 400 años que el Imperio Otomano tuvo la tierra de Israel, desde Me gustó 1517 definirlo. a 1917. 400 en la Biblia significa mucho. Claro. Esa venía con 400 personas. Vaya, Abraham compró la tierra por 400 ciclos. Usted que Vaya, es rabino, ¿por qué 400? 400 alude a mucho. Ok. Alude a muchos años. Incluso fonéticamente en hebreo, 400, ¿cómo se dice? Arbameod. Arba Ah, Meod. muchos. ¿No? Se oye como Arbe Meod. Sí, sí. Arba Meod son Wow. 400 y Arbe Meod es mucho. Sí. Es decir, Dios le dio muchos años de derecho al mundo islam Le voy a decir algo en que le la va a tierra de Israel. gustar. En Sí. la Kabbalah los 400 luego lo usamos como son los mundos de Edom. Son 400 porque cada mundo tiene sus 10 sefirot con 10 sefirot adentro Wow. y son 100. Cada mundo son 100 sefirot. Entonces, este mundo del caos, cuando termina Ismael de reinar los mundos del caos, viene Jacob, que viene la historia toda de Jacob y toda esta historia de ellos, que ya es el mundo de nosotros, que es el Malhut, por decir así, son los últimos 100, que es como la corrección de los 400 años de destrucción que hay. Más o menos esos son los 400 en Kabbalah y Ainara también, de Ainara. Oh. Así. Me gustó más lo que me Pues dijo sí, también. Esos años están increíbles.
sí y en alguna parte lo debe mencionar el Zohar, algo así, que ese derecho de Ismael o Islam o lo que sea, sobre la tierra de Israel se manifiesta por el haberse realizado el El Brit Brit Milá Milá. a los 13 años, pero ese derecho era con fecha de expiración y expiró Expiró en 1914. en 1917, 17. porque son exactamente 400 años. Wow. 1517, que toma el Imperio Otomano Israel, a 1917, son esos 400 años. Y en ese Imperio Otomano, dice que ya hay un deseo de coexistir o hacer dos estados, o sea, esos dos movimientos están destinados a combatir continuamente, estoy hablando antes de hace más de 150 años, están destinados a combatirse continuamente hasta el triunfo de uno de ellos sobre el otro. Así dijo Neguiv Azori, el Reveil, en un periódico en árabe de París de 1905. Wow. En mayo y junio de 1914, sociedades antisionistas fueron establecidas en Jerusalén, Jaffa, Haifa, Cairo, Beirut y Constantinopla. ¿Dónde aquí queda Constantinopla? Eso está en Turquía. Ok, o sea, más para acá. Vaya, en las ciudades principales de Medio Oriente, que es Cairo, Beirut, y también Constantinopla, y también en Jerusalén y Jaffa, hay como ya ciertos, que dijo aquí, sociedades antisionistas. Estamos hablando de 1914. Sionistas, no antijudía, antisionistas. Esto es Antisionistas. anticreación del Estado de Israel. Así es. Ok, Todavía muchos años antes de que surja. El hecho de que ya hay sociedades antisionistas nos habla que ya existía el sionismo. claro, sí. Puertos en los que se aplicaron medidas oficiales para prevenir el ingreso de inmigrantes judíos de Rusia durante el Imperio Otomano, de Rumania y de Bulgaria en 1882, también en Latakia. Ahora también nos enseña que ya había asentamientos judíos atacados por bandas árabes antes de 1914. 1886 a 1914 ya había el conflicto árabe. Sí, pues el No odio nace con el viene Estado de hace Israel. 3000 años, ¿no? Más o menos. Conflicto árabe judío no nace con el Estado de Israel. Ya en 1886 a 1914 nos indica que en Gedera, en Rehovot, en Esciona, en Ben-Shemen, en Petah Tikva, en Merjavia, en Yavniel, en Degania, Lo que me doy cuenta es que son puros en nombres Kiner. en hebreo. Sí, había en 1886, a partir de ahí nacieron muchísimas ciudades y asentamientos en Israel. Una fue Petah Tikva, que ahora es una gran ciudad. Rehovot es una gran ciudad. Nestiona es otra ciudad. Gedera es una ciudad más Dijo ahí chiquita. de Ben Gania, los Shemen, kibutzim. de Gania los hay un kibbutzim, kibutz. claro. Yavniel es una ciudad muy bonita. Tiberia, Segera, ese ni no lo ubico. Esas ciudades ya tuvieron conflictos con los árabes. Antes de 1914, principales fronteras administrativas del Imperio Turco Otomano a la reorganización de 1888. Ya había aquí, era Palestina para el Imperio Otomano. Deja leer qué dice aquí. Vamos a ver qué dice. En 1891, en Jerusalén, algunos notables árabes envían una petición a Constantinopla solicitando la prohibición de la inmigración judía y la compra de tierra por los judíos. Ya en O sea, que no vengan más 1891. judíos a esta tierra, por Sí. favor. Así es. Ok. Ciudades en que periódicos antisionistas fueron publicados por árabes entre 1908 y 1914, protestando contra la compra de tierras por judíos. ¿En qué ciudades? Pues, en estas son. Y en Jaffa, en Haifa, en Damasco y en Beirut. Y no aparece aquí en Constantinopla. Ahora aquí me trae áreas. ¿Ves? Aquí hay como unas áreas en Merjavia y en Estas las Yavniel. punteaditas. Sí, Ok. a ver qué dice eso. Área en que Elías Sursuk de Beirut vendió a los sionistas 2.400 acres de tierra agrícola potencialmente buena entre 1910 y 1911. Pese a las protestas de los periódicos árabes, los judíos pagaron altos precios por todas las tierras que adquirieron, a pesar de que gran parte de ellas eran yermas y sin posibilidad de cultivarse. Si todavía les vendieron caras las tierras, les sacaron provecho extra, ¿no? Te hablaba de propuestas.
Ah, ok, sí. Propuesta de 1892 a 1919, una propuesta. Dice, transferido de control turco al británico en 1800, quedando como parte de Egipto. Esto se le pasa a Inglaterra, el control de toda esta parte de aquí, que incluye Siria y, bueno, es todo desde aquí. Vamos a ver qué dice. Eh, propuesta, nunca la había escuchado. A ver. Sykes-Picot en 1916, un señor o una comisión llamada Sykes-Picot en 1916 hace una propuesta para Tierra Santa bajo control conjunto británico, francés, ruso. Y ahí propone ¿Itálico? británico, Ah, francés y ruso, ¿no? itálico también. Mandato británico sobre Palestina, establecido en 1919. En 1917, el gobierno británico se declaró en favor de un hogar nacional judío en Palestina, en 1917, a través de la Declaración Balfour, por ahí. Territorio que la organización sionista reclamó como parte integral de Palestina. Órale. Eso es. Estamos hablando de 110 años. O sea, 110 años atrás esta. Y todavía habían otras de 100 años antes. O sea, sí. Gran Bretaña y el Pero hogar esta es nacional la judío. mitad, ¿no? Mitad y Sí, aquí, mitad. pero aquí no es una propuesta. La propuesta, no proponen un Estado judío, admiten que en 1917 que el pueblo de Israel tiene derecho a un Derecho. hogar nacional judío Pero igual iba a estar bajo el mandato de bajo el británicos. mandato Sí, sí, británico. Gran Bretaña y el hogar nacional judío, compromisos y cambios de frontera de 1917 a 1923. El mandato británico palestino otorgado a Gran Bretaña en la conferencia de San Remo en 1921 quedó todo esto. No solo esto, todo Jordania. O sea, esto sí. Todo eso era el mandato británico. No crean que solo Israel, no solo, todo eso era Siria, también Siria. Es que recuerden que lo que nosotros ahorita tenemos por países y demás era muy diferente. Antes habían guerras y conquistaban las... O sea, ahorita las guerras que estamos viendo no es como las guerras que eran antes. Antes sí se quedaban con las tierras y dominaban ellos. Vivía la gente ahí, pero dominaban ellos. Ellos llevaban las reglas, la moneda y todo. Incluso se hablaba de un Israel mucho más grande de lo que Así hasta este hasta lado. aquí. Pero es que no queremos lo que no nos corresponde, Así- solo queremos lo que nos pero es que corresponde. sí hubo una presencia judía en la Biblia, en esa parte. Pero no lo queremos, como dices tú. Claro, no lo Nadie, queremos, no pasa nada. eso, apúntenselo. No es un pueblo que pretende expandirse. La vida de nuestros hijos es más preciada que un terreno. Con que nos dejaran puro Jerusalén Ah, sin molestarnos estaríamos bueno, algo así, contentos. pero no se pretende grandes Claro. territorios. Se pretende coexistir. Dice Pues nos así, estaban ofreciendo Etiopía, que era un territorio más grande, Uganda. que nadie se iba a meter, ya van a estar ahí, igual nadie los quiere, métanse ahí. Fue como, oye, Que pero una propuesta. no es de que queremos grande, queremos ese pedacito de tierra, no es nuestro, no lo queremos, es nuestro, o sea, sáquense de ahí. Y se manejó en un congreso sionista la opción de Uganda. Ahora voy a hablar de la declaración Balfour. Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido por los años 1914-17. Esa es Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando bien claro que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de comunidades no judías en Palestina, que incluso Israel moderno las respeta hoy en día, obviamente, Claro. o los derechos y estatus políticos de que gozan los judíos en cualquier otro país. Porque también podrían decir, mira, hay un estado judío, entonces váyanse todos para allá Claro. y correrlos. No, Pues sí lo dicen, no sé si lo dicen, como que no nos quieren allá, pero tampoco nos quieren acá. entonces, la declaración Balfour dice, aceptamos un estado judío en 1917 con las siguientes condiciones, que no se vean afectados los derechos de los no judíos de ese estado judío, y se cumplió, Claro, y con la condición que no se vean afectados los derechos de los judíos en el resto del mundo. claro.
Esa es la Si no se declaración vale que los Balfour. persigan los otros países para echarlos de su país y mandarlos a Israel. No se vale. No, así es. Parte de. Separado de Palestina por gran... Esa parte era también parte no, eso es Israel. Eso también es hoy Jordania, también era parte de la colonia inglesa. Dice así, separado de Palestina por Gran Bretaña en 1929 y dado al emir Abdullah. Y ahí nace Transjordania, denominado Transjordania. Este territorio fue inmediatamente cerrado a la coalición judía. Mira, O sea, antes siempre los dieron. sí, efectivamente había ideas de algunos de colonizar esta parte que hoy es Jordania. Había como, oye, si de este lado hay No quieren, nos asentamientos, vamos del otro lado. también de este lado, pero en 1921 se le asigna al rey Abdullah, este va a ser tu territorio, ¿Quién se lo asigna? la UCA, La- Unión, O sea, lo que era la ONU. no, United Kingdom, la Gran Ellos eran Bretaña. los dueños de las tierras. Digamos, el Reino Unido le dice, mira, tenemos nosotros un rey, ustedes tienen un rey, se llama Abdullah, el rey Sultán. Emir, Emir. Abdullah, denominado y ese va a ser tuyo. ¿Y cómo le ponen de nombre? Transjordania, no Jordania, Transjordania. Y dicen, no, aquí no entra un judío. Ya. Aquí no entra, y por eso, bueno, no hubo digamos, asentamientos judíos en lo que hoy es Jordania. Y hoy tenemos paz con Jordania, ¿no? Y hay paz Estamos con en- Jordania, sí. Es increíble cómo uno se para en Eilat y ve del otro lado y está Jordania. Todo Sí. Jordania, ¿no? Está a unos pasos de Jordania y de Egipto. Es chiquititito. O sea, Sí, y gracias a Dios hay paz con ellos. No es que los jordanos quieran a los israelíes, pero al menos hay paz. no nos peleamos. No nos peleamos. Exacto. Incluso ahorita con la guerra con Irán, Jordania tiró drones, Ayudando. ayudó a Israel, lo dejó a estar en su... Estar en paz no quiere decir quererse, quiere decir no pelearse. ¿No? O sea, Dice, vamos a ver declaraciones en 1919 de diferentes personas. Nosotros los árabes, especialmente los cultos entre nosotros, vemos el movimiento sionista con la mayor simpatía. Mira, hay unos que sí lo vieron bien. o sea, En Arabia árabes, Saudita. gente de estos imperios que sí decían En Arabia Saudita. Desearemos a los judíos una bienvenida de corazón al hogar. Trabajamos juntos por un cercano oriente reformado y corregido, y nuestros dos movimientos se complementan uno al otro. Es lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo. El movimiento es nacional y no imperialista. Hay lugar en Siria para ambos. Es más, pienso que uno no puede tener éxito sin el otro. Así lo dijo el emir Faisal a Félix Frankfurter, una entrevista el 3 de marzo de 1919. Había voces. ¿Qué dijo Winston Churchill en 1920? Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, todo ese relajo, en 1920 dijo así: si como bien puede suceder, será creado en nuestros días a las márgenes del Jordán un estado judío bajo la protección de la corona británica, que podría comprender 3 o 4 millones de judíos, habrá ocurrido un evento en la historia del mundo beneficioso desde todo punto de vista y armonizará en especial con los intereses del Imperio Británico. Eso lo dice Winston Churchill, ilustrado, lo publicó el 8 de febrero de 1920. Se me hace que era muy joven, ¿no? Winston Churchill para haber escrito eso, pero así lo trae. Bueno, eso fueron datos que porque habíamos visto la vez pasada desde 1917 a 1948. Entonces vemos que incluso antes de 1917 ya hay conflicto y ya hay voces de paz, ya hay voces de coexistencia, no surge de nada, pero nos regresamos a la creación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, ese día se va el alto comisionado Herbert Samuel, agarra su barquito y se va
se va de Palestina, tierra de Israel, y una vez que no hay el, el liderazgo Esta de... persona es un británico. Sí, es como el gobernador, o sea, como, es una colonia, no pueden poner un gobernador. Claro. Entonces, Si les mandan un representante. que se llama alto comisionado. Ok. Es como la máxima autoridad por parte del mandato británico en lo que era la colonia de El Palestina. embajador, por decirlo de Algo alguna así. manera, ¿no? Sí, ok. Y él, como dijimos, ya no aguantó el imperio británico, Todo este problema que el había, reino ¿no? británico con los... Por un lado le pegan los árabes, a otro lado le pegan los radicales judíos, ahí le hicieron también problemas, y entre ellos se pelean, árabes y judíos también se peleaban, dicen, no, pues de aquí nos vamos, Gracias. porque ya la ONU resolvió en el 29 de noviembre de 1947 la creación de dos estados. No los veo muy interesados en hablar estos dos partes, pero nosotros nos vamos. Y horas, a una hora o algo así de que se va el alto comisionado, sale, David Ben-Gurión dice, pues no hay gobierno. Ya se fue el líder, vaya, el gobierno que por parte de Inglaterra, ya se fue, entonces vamos a declarar un Estado judío. Y Ben-Gurión convoca se llama la Asamblea, La Knesset. no, todavía no la Knesset, ¿Todavía no la Knesset? una Ok. asamblea. Una asamblea no me acuerdo si 48, 49 miembros de esa era asamblea, y hace la declaración de independencia. Todo esto igual hablado con la ONU y... Bueno, la ONU ya dijo, ya dio su resolución, y llega Ben Gurión y hace una declaración, y en esa declaración dice que bajo qué derecho vamos a declarar un Estado judío. Ok. El primer derecho que menciona ahí, ¿lo pongo? Sí, sí. Ah, ¿tenemos el audio? No, no, hay un audio, claro que hay un audio, pero no vamos a Está poner el en audio, hebreo, ¿no? Ese audio. sí, es en hebreo, Sí. pero lo vamos a poner, em, El ChatGPT. El ChatGPT sabe muchas cosas. Recuerden siempre preguntar 2 o 3 veces porque luego como que también agarra otras informaciones que no son reales. No se fíen de todo lo que dice el ChatGPT. en, en español. Este documento es muy importante porque muestra, en Israel no hay constitución, se llama Hok Yesod, hay leyes fundamentales, pero no hay una constitución. Si hay un documento con un aspecto constitutivo, sería la Declaración de Independencia, aunque no la estableció el Parlamento, la estableció un gobierno provisional. Ben Gurión era como parte de la Ganá y de esos Si él pertenecía a la grupos. Gana, sí. Ok, ok. Que incluso hay quien dice, no, pero ellos qué mandato tenían, no fueron electos democráticamente. Claro, No simplemente llegaron hubo, y se adjudicaron el poder, ¿no? pero evidentemente representaban al pueblo judío que estaba en la tierra de Israel, a la comunidad, a las comunidades que había, y sí tenían un mandato, y efectivamente siempre se toma la declaración de independencia de Israel como un símbolo nacional y como incluso un documento de carácter constitutivo prácticamente. Y dice así, la tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se formó su carácter espiritual, religioso y nacional. Aquí alcanzó la independencia, creó una cultura de significado nacional y universal y le dio al mundo el eterno libro de los libros. ¿Cuál es? La Torá. La Torá, la Biblia. O sea, nosotros nos regimos entre la Biblia y la Declaración de Independencia. No, En Israel, digo. no, En la Israel. tierra de Israel, solamente en la No, tierra de Israel. agarra Ben Gurión y dice, ¿con qué derecho yo declaro aquí un Con lo estado? que dice la Torá. Les digo, aquí tenemos nuestras raíces y además está constatado con la Torah. Vaya, no dijo que está constatado con la Torah. Dice, aquí creció el pueblo de Israel en forma espiritual, religiosa y nacional. Aquí se conformó como cultura y aquí se desarrolló y le dio al mundo el libro de los libros, el libro de los libros. Y así que aquí... Es el claro, primer... Exiliado de su tierra, el pueblo judío permaneció fiel a ella en todos los países de su dispersión, sin dejar de orar ni de esperar su regreso y la restauración de su libertad política.
siempre El rezamos. regreso desde que nos sacan los romanos. Estamos hablando ¿de qué año es eso? Bueno, esa es la declaración de independencia. Claro, pero ¿cuándo nos expulsan? Antes El de que año nos- 70. En el año 70 después de la era común. Entonces, esto es Sí, era un ciclo. como 1900 años después. Así es. Wow. Impulsados por ese lazo histórico y tradicional, los judíos de cada generación lucharon por volver y establecerse en su antigua patria. En las últimas décadas regresaron en masa, pioneros, mapilim, inmigrantes que eran ilegales para los locales, y defensores hicieron florecer los desiertos, revivieron el idioma hebreo, construyeron ciudades y pueblos y crearon una comunidad floreciente que controla su propia economía y cultura ya en 1948. Ama la paz, importante, ama la paz, pero sabe defenderse. Aportaron bendiciones de progreso a todos los habitantes del país y aspiraron siempre a la independencia. En el año 1897, convocado por la iniciativa de Theodor Herzl, el visionario del Estado judío, se reunió el primer Congreso sionista en 1897, que proclamó el derecho del pueblo judío a la renovación de su hogar nacional en su tierra, derecho que fue reconocido en la Declaración Balfour, ya la mencionamos, Sí. del 2 de noviembre de 1907 y reafirmado en el mandato por el mandato de la Sociedad de Naciones, o sea, la Asamblea General de la ONU, que otorgó reconocimiento internacional explícito a la conexión histórica entre el pueblo judío y la tierra de Israel y al derecho del pueblo judío a reconstruir su hogar nacional. La catástrofe que recientemente se abatió sobre el pueblo judío, la masacre de millones de judíos en Europa, el Holocausto, fue otra clara demostración de la urgencia de resolver el problema de su falta de patria mediante el restablecimiento del Estado judío en la tierra de Israel, que abriría de par en par las puertas de la patria a todo judío y otorgaría al pueblo judío el rango de nación con igualdad de derechos en la familia de las naciones. Los sobrevivientes de la Shoah en Europa, así como los judíos de otros países, no dejaron de emigrar hacia la tierra de Israel, desafiando las dificultades, las restricciones y los peligros, y no cesaron de proclamar su derecho a una vida digna de libertad y de trabajo honesto en su nueva patria nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío en la tierra de Israel aportó su plena participación a la lucha de las naciones amantes de la libertad contra la tiranía nazi, con la sangre de sus soldados y con su esfuerzo bélico. Con las victorias de las fuerzas aliadas se conquistó la libertad y en virtud de la contribución del pueblo judío, este adquirió el derecho a ser contado entre las naciones que fundaron las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, ¿qué pasó? No tengo la menor idea. No, ¿cómo que no tienes la menor idea? Soy malísimo No, para las fechas no, de la no. historia. Para eso vengo con usted, para cultivarme. Ese es el 29 de noviembre de 1947. Ben Gurión Es el aquí. día que se firma la independencia. No, es el día ¿No? que la ONU establece que pueden hacer un Estado. Ok, 29. 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que establecía la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. La Asamblea General exigió a los habitantes del país que adoptaran por su parte todas las medidas necesarias para llevar a cabo esta resolución. Este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho del pueblo Medidas judío necesarias se refiere a si hay que atacar, ataquen, ¿no? o hagan un gobierno, Lo que haya que hacer. hagan elecciones, Pongan jueces, pongan gobierno, policías, etcétera. rey, claro, ¿no? Aunque ya había jueces. De hecho, el sistema de Israel, de leyes, es una mezcla de tres, por lo menos, o más. Lo que heredan del Imperio Otomano, lo que heredan de los ingleses y lo nuevo que el pueblo de Israel, el nuevo gobierno de Israel, el Estado de Sí, Israel, su pueblo que implementa. está creciendo ahí, claro. Dice, este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho del pueblo judío de establecer su propio Estado es irrevocable. Es además el derecho natural del pueblo judío ser, como todo pueblo, dueño de su destino en su propio Estado soberano. Por lo tanto, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, así se llamaban, miembros del Consejo del Pueblo. Los del Consejo Sionista, antes de ser Consejo Sionista, Ahora se convierten en miembros del Consejo del Pueblo porque eran los que representaban al era el pueblo de pueblo Israel. sionista, claro. Representantes de la comunidad judía en la tierra de Israel y del movimiento sionista mundial, reunidos en solemne asamblea en el día
de la terminación del mandato británico sobre la tierra de Israel y en virtud de nuestro derecho natural e histórico y de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, proclamamos la creación del Estado judío en la tierra de Israel, que se llamará Estado de Israel. Declaramos que a partir de la terminación del mandato, desde la tarde de este día, víspera de Shabbat, 5 de Iyar de 5708 o 14 de mayo de 1948, y hasta la constitución de las autoridades regulares del Estado para hacer elecciones, etcétera, de acuerdo con una constitución que será adoptada por la Asamblea de Constituyente. Nunca se hizo la constitución. Ok, esa sí se quedó en. Esa nueva Seguimos constitución nunca se hizo una esperándola. constitución. Nunca se pusieron de acuerdo para hacer una constitución. Elegida a más tardar el 1 de octubre de 1948, sí, eso sí, una Knesset va a ser elegida para el 1 de octubre de 1948. El Consejo del Pueblo actuará como Consejo Provisional del Estado, va a ser el gobierno provisional, y su órgano ejecutivo, la administración del pueblo, será el gobierno provisional del Estado de Israel. El Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y a la reunión de los exiliados. Promoverá el desarrollo del país en beneficio de todos sus habitantes. Se basará en los preceptos de libertad, justicia y paz según lo concebido por los profetas de Israel. Garantizará total igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, sin distinción de religión, raza o sexo. Garantizará la libertad de religión, de conciencia, de idioma, de educación, de cultura. Salvaguardará los lugares santos de todas las religiones. Claro, todos ya tenían algo ahí, ¿no? Y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con los órganos e instituciones de las Naciones Unidas en la realización de la resolución del 29 de noviembre de 1947 y en todas las tareas que se presenten para el adelanto de la paz y el progreso de la región. Esto para mí es importantísimo y es para mí como todo, vaya, vean, Israel tenía minutos de creado y ya abre la mano a la paz. Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos. Ya Israel en sus primeros minutos de existencia llama a sus vecinos vecinos. Nunca he escuchado a un palestino que diga nuestros vecinos Israel. Nunca lo ha dicho. Tráiganmelo. Tráiganmelo a uno que diga Inclusive los otros nuestros países árabes vecinos. ya lo dijeron. No, los árabes sí. Egipto, Egipto sí. Jordania, hasta Líbano. Nunca nos han llamado vecinos. No digo que nos digan buenos, que nos digan lindos, no, nos digan vecinos, nuestros vecinos. No nos tienen que querer. Exactamente. Solamente tienen que no odiarnos. O sea, Coexistencia, llama a tu vecino vecino. Eso no ha pasado en el Medio Oriente. El Gaza, y ahí nunca he escuchado un palestino decir nuestros vecinos. No se ha escuchado. E Israel, minutos de creado, dice: extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en ofrecimiento de paz y de buena vecindad, y los llamamos a establecer lazos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo soberano judío, establecido en su propia tierra. El Estado de Israel está dispuesto a hacer su parte en un esfuerzo común para el progreso de todo el Medio Oriente. Invitamos al pueblo judío en todo el mundo a unirse a nosotros en la tarea de inmigración y construcción y estar con nosotros en la gran lucha por la realización de la aspiración milenaria, la redención de Israel. Confiando en el Todopoderoso, ¿ves? Mencionan al Todopoderoso en la creación de Israel. Sí, claro. En hebreo le ponen Sur, que es, bueno, es La creador, piedra, ¿no? la piedra o el creador. Claro. Confiando en el Todopoderoso, firmamos esta declaración en esta sesión del Consejo Provisional de Estado, en el suelo de la patria, en la ciudad de Tel Aviv, hoy, víspera de Shabbat, 5 de Iyar de 5708, 14 de mayo de 1948. ¿Quién la firmó? ¿Quién? Vamos a ver si no dice ChatGPT, ¿quién la firmó? O sea, Ben Gurión, obviamente. Obviamente. ¿No? Pero Ben Gurión, ¿por qué le tocó ser a él, Ben Gurión? Él era como el líder, la llevaba. Yo tengo una pregunta, que fue todo un rollo. Aquí, bueno, ya no es de Asbara, eso sí, sí te platico. Ok. Ok, ya hacen esta declaración de independencia. No, pero no la firmaron en ese orden. Pero sí dice los que la firmaron. Sí, sí sé que las firmaron. ¿Cuántas firmas tiene? ¿Las 72 A ver, firmas que se piden? ¿cuántos la firmaron?
Si aquí escuchan cánticos de repente, tenemos al Hazdán del templo que está practicando aquí afuera y tiene una voz muy potente. Puede llegar a pasar la pared. 37. 37 personas las firman, no 42, dije 37. 37 en el... Hubo un problema. Un problema político así se llama de Gabá. ¿Sabes qué es de Gabá? No. Sé que es Gabá, pero no sé qué. De orgullo. Ah, sí es Gabá, de Gabá. ¿Quién firma primero esto? Pues Ben Gurión. ¿Por qué? Pues porque él tuvo la iniciativa, ¿no? La firmó primero Ben Gurión, pero no fue por... Pero él dijo, no, yo no firmo primero, no por tener la iniciativa. No quiero ser Vamos, el del ego. no, dijo, vamos, era cuestiones de la casualidad, ¿no? Vamos a ir en orden alfabético conforme a los apellidos. Ah, David Ben Gurión, Bet. sí. No había nadie con apellido con Aleph, pero sí había alguien con apellido con Bet. ¿Quién era? Ben Gurión. Ah, nada más él. Pero es Bet y luego Nun. Entonces a lo mejor había alguien que tenía Bet No, con una letra antes no de había, la Nun. él era el primero que firmaba por orden alfabético, Ok. conforme a apellidos, él le tocaba Y a firmar él se le primero. ocurrió casualmente. Dice, no, los firmó el primero. Él fue el primero que firmó. Y así se fueron por orden alfabético de apellidos hasta que llegan a la letra Vav. En la letra Vav tendría que firmar uno que se llamaba Weizmann. Mm. Weizmann fue muy, muy activo, pero él quería ser el primer ministro y quería quería ser primer ministro. No iba a firmar Weizmann. nada hasta que no fuera primer ministro, ¿no? Y le dijeron, oye, creo que se llama Ezer Weizmann. Cuando llegaron a la VAB y le tocaba a Weizmann firmar, él no estaba presente, estaba recaudando fondos para Israel. Ok. Le dejaron un espacio Ah, para que llegara después a firmar. para que llegara después a firmar. No firmó. Dijo, yo tendría que haber sido al principio. Oh. O algo así nos platicó Y se quedó el espacio del Weizmann. la guía de hasta hoy. turistas en la Knesset. Nos enseñó una copia del acta de independencia y nos enseñó ese espacio. Y contó esta historia. Sí. ¡Wow! Mira, ahora sí ya me lo puso. A ver. Y dijo, no, yo tendría que haber firmado antes. Weizmann quería ser el primer ministro, pero no se le hizo. ¿Quién fue el primer ministro? David Ben Gurión. Ah, sí, fue David Ben Gurión. Claro, sí. Y después de Netanyahu es el que más años ha estado. ¿Qué hacemos con este Weizmann? Hizo muchísimo para hacer el Estado de Israel, pero tiene los humos hasta arriba. Hasta se enojó que no firmó hasta arriba. Nos dejó el espacio en blanco donde le tocaba firmar. ¿Qué hacemos con él? ¿Quiere ser primer ministro? ¿Qué hacemos? Presidente. Presidente. Le dieron más honor, él creyó que estaba Dijeron, bien. vamos a hacer una figura que se llama la figura presidencial, sin facultades. Claro, por eso se quedó el primer ministro siendo el Y hay líder, el ¿no? primer ministro, que es el Claro. que realmente Ejerce la ley. tiene el poder ejecutivo del gobierno, y hay una especie de cargo de honor llamado presidente que tiene ciertas facultades en el Parlamento, como disolver, etcétera, tiene ciertas facultades, pero y también recibe a otros presidentes. A mí, como me lo explicaron hace poco, fue el presidente de Israel es la presencia como política, amistosa Sí, con todos los demás. exactamente. O sea, porque así nadie lo odia. El Exactamente. presidente solo es bonito, no toma decisiones, mira qué buena onda, está con los niños, recibe a los políticos. Así es. Y todos odian a Bibi Sí, no Netanyahu. sabían. Exactamente. Al que odian es al presidente, Al al Rosh primer Hashanah, ministro, el Rosh claro, Hashanah. claro, Es el que tiene que hacer el trabajo sucio. claro. Pero todo esto porque no sabían qué hacer con Weizmann. Entonces, para que se sintiera bien, órale, ven. Órale, Weizmann, tú vas a ser el presidente. Dijo, bueno, está bien. Ok, gracias, ¿no? El otro emocionado. ¿Dónde va a estar mi oficina? Quiero que veas el hotel, ¿no? Oye, ¿cómo se abre? A ver, es que esto debería de poderse... ¿O será que...? es que yo creo que está... primero, ¿preferimos esta respuesta o esta? Creo que se ve mejor esa. Ok, ya que está aquí, ahora sí ya. Aquí está el acta de independencia. Ok, igual les voy a dejar un link
que abajo va a tener el acta de independencia del Estado de Israel para que la puedan ver y se ve el espacio en blanco que dejan para Weizmann. ¿Ves? Ah, aquí está. En la primera fila de las firmas, casi hasta abajo, está ese espacio en blanco que sobra para este personaje El primero que Weizmann. firma, David Ben Gurión. No Claro. porque Bueno, él era estaba Bet. ahí, ¿no? Él Y sacó además, el papel. fue en Aleph Bet. Claro. Sí. Así es este caso y así nace. Por eso hasta hoy en día hay un presidente y hay, como decías tú, y un primer ministro. Hoy lo entendí todo. Ya había hecho esta pregunta varias veces. ¿Por qué el Rosh Hashanah y el Ya, presidente? Pero ya lo la verdad entendí. nunca lo vi bien escrito, ¿eh? Pero yo creo que fue para echarse, para, para sacarse de encima, Evitar un problema, ¿no? sí. Y todos contentos, se quedó contento con su como presidente. Pues uno se quedaría contento, la verdad. O sea, si a mí me ofrecen ser el presidente, aunque no tome ninguna decisión, pues está Sí. padre, ¿no? No viviría aquí en Los Pinos o en Palacio Nacional. Y nace, pero el Estado de Israel nace con muchas dificultades económicas. Weizmann, el Estado de Israel. Sí, nacen, Obvio. Moshe nos puede platicar, comían aceitunas. Pero ¿de Comían qué tamaño aceitunas y eran un las pan. aceitunas? Sí, O sea, unas ni grandes. huevos, ¿no? Pero vaya, había batzores, se llama, había sequía, había Pantanos. Dicen que estaba muy sí, feo. la tuvo económicamente muy difícil el Estado de Israel y en 1956 tiene su primera guerra. Es La de los guerra del 6 días. Sinaí, no, No. ¿Cuándo es la guerra de los 6 días? el 1967. Ah, todavía falta. En cada decenio hubo una guerra. Ok. En los 40 tuvo la guerra de independencia en el 48. En los 50 tuvo la guerra del Sinaí. La guerra del Sinaí fue la más, Fue la que hicieron la paz con Egipto, ¿no? ahí no, Yo le pregunto y nada más me contesta no. Me doy cuenta que tengo que irme a comprar un libro de historia o invitar a un historiador que nos dé una clase, un podcast de historia para yo incluso le cultivarme. llamaron la campaña del Sinaí, Mifsak Kadesh. Es una guerra muy interesante. Es una guerra que Egipto empezaba a hacer problemas en el canal de Suez en 1956. Incluso en esta guerra le ayudan a Israel. Se alían con Israel, es algo que nadie sabe. ¿Egipto Francia, con Israel? no. Ah, Egipto en contra de Israel, ok. porque Egipto empieza a hacer problemas en el canal de Suez, a hacer problemas, así, Sí. a taparlo. Esta sí es la que sale en la de Golda Meir. No. Todavía no. Nadie habla de esta guerra. Nadie. Fue muy light. Ok. A tal grado que fue light que del lado de Israel estaba Francia e Inglaterra. Dice, en 1955 y 1956, los terroristas árabes lanzaron un creciente número de ataques contra civiles israelíes en Gaza y en el Sinaí. Gaza era egipcio. Ok. Cuando Egipto cerró el puerto israelí de Eilat, aquí lo cerró aquí abajo, Ok. Sí, porque ellos tenían control de esta parte de aquí y estaban con Arabia Saudita bloqueando el también. Golfo de Aqaba, Israel consideró esta acción como un acto de guerra y lanzó un ataque militar en gran escala en el Sinaí el 29 de octubre de 1956. Al mismo tiempo, Gran Bretaña y Francia, irritados porque Egipto había nacionalizado el canal de Suez, en julio de 1956 atacan Port Said. Vaya, le hace Egipto en 1955, le hace Egipto problemas a Súbalo un Israel. poquito, no sé si vamos a entrar ahí, exacto. Yo creo que Le hace Egipto problemas, 1956 le hace problemas a Israel para salir del Puerto Eilat. el puerto de Eilat. Y mientras que agarran y dicen, el canal de Suez es nuestro, no es de Inglaterra, no es de Francia, es nuestro. Y se enojó Francia e Inglaterra. Israel hace una guerra por los ataques de Gaza, Sí, raro que por Francia y que eso. Inglaterra estén juntos. Y hay en una campaña del guerra. Sinai. Esta guerra no hace una diferencia, Sí, nada más fueron unas palabras que dijo alguien y fueron a demostrar que no. algo así. O sea, pocas palabras, ¿no? Pero me Véalo. gusta que se ve el movimiento, que Sí. se juntan abajo y acá y se ve interesante el movimiento. Principales líneas de avance israelí desde octubre al 29 de noviembre de 1956. Bueno, hay una guerra bloqueado aquí está donde bloqueó, pero la verdad es que esta guerra nadie sabe y no importa que no sepan porque no hizo una diferencia en la estructura del mapa. Claro, se quedó igual. Todo se quedó Claro. igual, pero es un conflicto interesante porque interviene al lado de Israel, Francia e Inglaterra.
Claro. Se juntan Francia, Sí, Inglaterra, que Israel. nunca han sido amigos Francia e Inglaterra, además, siempre Ah, han estado en contra. así es, aquí Pero se aquí se juntan, tuvieron que juntar. o aquí incluso se Claro, juntan con Israel, claro. Sí, bueno, los Inglaterra tres. sí nos quiere, pero Francia no. Nunca nos ha Y ahí querido. estuvo con Israel. Es la guerra de 1956. Ahora nos vamos a la guerra de 1967. Muy importante batalla. Es la guerra de los 6 días. Sí cambia la estructura, radicalmente la estructura del Israel que había en aquel entonces. El Israel de antes de 1967, ¿cómo era? Pues aquí lo tenemos. Así era Israel antes de 1967. Las partes azules. Azul con oscuras. Ese era Israel. Bien, Gaza era de Egipto. Y yo consideraría que Jericó nos toca porque pues bíblicamente ¿Sí? ganamos, ¿no? Pero quedó del lado de De Jordania. Jordania. Esto es Transjordania todavía. Así es. Ok. Pero en el momento, en 1948, cuando Jordania se hace de esos territorios y no hacen un Estado palestino, se hace de Jordania de esos territorios, dice, ya no me puedo llamar Transjordania, que Sí, es ya, trans, del otro lado. así, ya, ahora me voy a Sí. llamar Jordania, Porque ya como tengo de este ya tengo lado. también Sí. Cisjordania de este lado de... Aquí podrían haber dicho esos los árabes que vienen aquí, bueno, vamos a hacer una revuelta en contra de Jordania para hacer un Estado palestino. Pero no, Eso no pasó. eso no pasó. Eso nos indica que el problema no es que los palestinos no tengan un Estado, porque no lo pidieron aquí, era más bien que no Israel. Claro. Porque al final igual les dieron gas y les dieron el West Bank y tampoco es de que hicieron nada. Pues no le dieron nada. A los palestinos no le dieron. Aquí ni eran palestinos, No, por eran eso yo árabes. digo, aquí ya en el 2000, o sea, en el 2000 les dieron Gaza, les dieron el West Bank, y no es de que se asentaron, hicieron gobierno, no hicieron No. nada. Puede ser un gobierno, pero con puro Terror, agenda miedo, terrorista. Claro, claro. En 1967, así es como era el mapa de Israel. ¿Qué pasa en 1967? Empiezan Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto, quiere hacerse muy popular. Para hacerse popular, el punto, ¿qué es lo que hacía a un presidente de un país árabe hacerse popular? Matar a los judíos. Dice, voy a acabar con el Estado de Israel. Es Eso la moda, ¿no? lo hacía, y lo dice en las escrituras, bueno, algún libro dice, el que se levanta contra él se vuelve líder, algo así dice. El que levanta la cabeza en contra del pueblo de Israel se hace líderes, porque es como que, tú sí vas contra ellos. Claro. Y eso pasó con Gamal Abdel Nasser. Empezó duro contra Israel y empezó a prepararse para una guerra. Le pidió al rey de Jordania que se junte. También en Siria dijo, Todavía había métanse. rey en Jordania en ese momento. Hasta hoy en día hay rey. Ah, ¿sí? Sí. No sabía. Sí, el rey Abdul, algo así. Sí hay un rey de Jordania. ¿Y Hasta el día. presidente también tienen o todavía sigue como...? Debe haber un primer ministro, algo así, o algo, no sé bien, un parlamento. Hay un parlamento, Claro. pero hay un rey. Creo que el rey es el poder ejecutivo. Voy a investigar. Tal vez hay un ministro que le ayuda, pero Claro, sí, está muy interesante. el rey es el que manda. Es de los pocos países donde el rey sí tiene todas las facultades de gobernar. El rey de Jordania. En Siria también lo enrolaron a esta guerra en contra de Israel. Metió a todos los que pudo haber metido. Claro. Le habló a todos sus amigos y venga, yo voy a acabar con el Estado de Israel. Llenó ¿no? aquí de tropas egipcias. No dejaba, en el mismo lugar que habíamos mencionado antes, no dejaba Egipto así, le hacía problema a las embarcaciones aquí, Claro. a las embarcaciones israelíes. Hay un diálogo documentado donde en ese momento el primer ministro era Levi Eshkol, que era de la izquierda y era pacifista. No le gustaba la guerra. No, la izquierda no cree en la guerra. Pero al enemigo no le importa izquierda o Claro, derecha, ¿eh? sí. Por eso Herzl, qué bonito que no pensaste en Ben un Gurión era de la ejército, izquierda también. Claro. Y Levi Eshkol también era pacifista y era de la izquierda. Y en una junta del gobierno dice, están segurísimos que nos están haciendo problema los buques. Como diciendo, sí, realmente hay ese problema. Sí, claro, no les creía, ¿no? Y están seguros que aquí está lleno de tropas egipcias listas para... Bueno, si es así, empezó, él era también ministro de defensa, algo así, de Eshkol.
¿cómo un pacifista va a ser ministro de defensa? Bueno, necesitaban Entonces, gente en ese momento, casi todos eran de empezaron a ver, izquierda. y llegaban a Israel las declaraciones en radio de Gamal Abdel Nasser, donde se molestaba decir en hebreo, voy a acabar con ustedes, voy a acabar con ustedes, así decía en hebreo, o sea, se molestaba en el radio decir a Gamal Abdel Nasser, en árabe decir, vamos a acabar con el pueblo de Israel, vamos a echarlos al mar, y de paso también lo decía en hebreo. Paró, ¿no? Tipo. Eso llegó a oídos de Israel, de israelíes, y empezaron a haber manifestaciones. Oye, esto se va a poner feo. Pon a alguien y pon a Moshe Dayan de ministro de Defensa. Pon a Moshe Dayan. Y hacen esas manifestaciones. Moshe Dayan, en lo que lo dice Moshe Dayan era un general de guerra que ahora se ponen en los relojes una cubierta, porque un día estaba recargado así, le dio el sol en el reloj, le reflejó en el ojo y el enemigo lo vio y le dispararon en el ojo. Ah, sí. Entonces por eso hay un cobertor para el reloj de los soldados de Israel, por lo que pasó con Moshe Dayan. Ah, yo no sabía eso. Sí, 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 me Sí. contó una amiga que me lo regaló. Dice, este pasó y me contó toda la historia de Moshe Dayan. Es muy importante cubrir el reloj porque el reflejo Y hay puede esas costar la vida. manifestaciones de que, oye, no hay ministro de Defensa que pueda tomar, que sea Guerrillero. guerrilla, y ponen a Moshe Dayan. A los 2 o 3 días empieza la guerra de los 6 Es días. que a Moshe Dayan le gustaba. Le Yo gustaba la creo. guerra. ¿Sabes que en la guerra de los 6 días el primero que ataca es Israel? ¿Por qué? Porque ya sabía. Exactamente. Claro. Las tropas estaban llenas aquí. Claro, no es de que Todos estaban- ataca primero Israel, o sea, Así es, salió no. a hacer un frente La, de la mejor defensa. la mejor defensa es el ataque, y es lo que Claro. hizo, y por eso fue un éxito. Lo primero que hizo Israel, bombardeó todos los aeropuertos militares egipcios. Los aviones Pues lo mismo que egipcios, hicieron ahorita con Irán. exactamente, Claro, vámonos a todo lo que nos puede hacer daño primero y luego vemos. no tenían ni dónde aterrizar los aviones egipcios que estaban en el aire. A los que ya habían salido ese día. Sí, ¿no? Wow. Y aterrizaron en las pistas rotas, y hubo, Accidentes. vaya, Sí, claro. acabaron como ahorita, parecido, bueno, ahorita fue tremendamente un éxito Bueno, o sea, también no tenemos 70 años más de Is- planeación. Israel, ahorita en Irán, era dueño de los cielos iraníes. Israel se movía con sus aviones por donde quería, como quería. Algo parecido pasó con la guerra de los 6 días, porque tenían todos los aeropuertos bombardeados. Se da esta guerra y atacan a Israel, pero por todos lados. ¿Y Por todos cómo lados queda? atacan a Y aquí ahorita Israel. nos va a enseñar cómo queda Israel después de esa guerra. Sí, lo atacan. Egipto, Egipto era el líder del ataque. Lo ataca Jordania, lo atacan Siria, lo ataca Líbano, y me parece que también incluso Irak se suman. Sí, son 6 países, ¿no? 7. 6 o 7 Sí. países. Vamos a ver, tras la decisión árabe de invadir a Israel en mayo de 1948, los israelíes no solo defendieron el área que se les había adjudicado la ONU, sino que la ampliaron, lo que está aquí, Lo cafecito. lo negrito. No es así como que se... No, y uno se imagina que amplían territorios, pero esos territorios son del tamaño de la Condesa. O sea, chiquitito. Bueno, no sé si sea tan chiquitito, pero hago un paréntesis. Aquí está Gaza. La invasión de Gaza fue a territorios que incluso de 1947 la ONU reconoce como judíos. ¿Me explico? Sí, sí, desde ahí, desde O sea, ahí. las fronteras establecidas en 1949 fueron fronteras de facto hasta 1967, pero durante esos 18 años ningún país árabe aceptó hacer la paz con Israel o reconocer la permanente existencia de fronteras israelíes. Bueno, eso es la Liga de los Estados Árabes se opuso a la anexión de la margen occidental por Transjordania. Mira, no estuvieron de acuerdo lo que hizo Jordania, que solo reconocieron 2 miembros de la ONU, Gran Bretaña y Pakistán. Vaya, esto al principio no lo reconocieron. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Atacan a Israel por todos los lados. ¿Y cómo queda Israel después de la guerra de los 6 días? Pues se toman el Sinai, toman la margen occidental de lo que hoy es lo que se llama como
Yehudá Beshombrón, Ok. toman el Golán y así queda Israel después de la guerra de los 6 Ah, o días. sea, hasta el Sinai se agarraron. Sí. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedan los árabes muy enojados, que Entonces se perdieron, las devolvemos para que, como siempre, ¿no? y entonces se quedan enojados y se preparan a hacer una guerra, pero así calladitos, y en Yom Kippur de 1973, todos estaban distraídos, Esto sí he escuchado. como el 23 de octubre, Claro. Sí, no, como el nunca pueden 2023. atacarnos de frente. No pueden venir a ver. Estaban todos en los knis, en los Bategneset, y hacen un ataque tremendo. Y eso es lo de la película de Golda Meir. Ok. La, la, mm, la guerra que te dije que cada decenio hay una guerra, pues en los 70 la gran guerra fue la guerra de Yom Kippur en 1973, que atacan a Egipto, ataca a Israel. ¿Tú viste la película de Golda Meir? Sí. El gran líder militar, Moshe Dayan, estaba aturdido, se quedó oído, al menos en la película. Sí, 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 En la sí. película dice, dice Golda Meir, en la película, no le hagan caso. Dice, ya llegó el Armagedón. Creía, Este pensó que ya se iba a acabar creyó que todo. ya se acabó el mundo. El, el- el mero día de la guerra y el día siguiente creyó que atacaron, pero con todo. ¿Esa guerra de Yom Kippur cuánto tiempo duró? Duró que me pasé 2 semanas. Aquí lo voy a decir. La guerra del 6 de octubre, del 6 al 24 de octubre de 1973. 12 días. El 6 de octubre. Ah, ¿qué tal? ¿Qué Fronteras tal? israelíes de facto del 11 de junio de 1967 a 6 de octubre de 1973. Estas son las fronteras que tuvieron con ¿A la qué guerra, otras vuelven a atacar todos los países, los mismos? los mismos al unísono. Aquí habla de la penetración más profunda de las fuerzas árabes del 6 al 8 de octubre. Aquí y también por aquí. Em, y también hay ataques a ciudades. Límites extremos de los que contraataques israelíes. Claro, tú me atacas, ahora yo te tomo esto. Israel tomó esto. Claro, es que es la cosa, o sea, fuimos ocupando porque, oye, Claro, estamos ganando, esto lo brother. tomas, cuando tomas esto es tu carta de negociación. Claro. Sí, te devuelvo tu tierra, pero ya, párale. Suministros de armas soviéticas del 8 al 24 de octubre. Los soviéticos le ayudaron a todos. La Unión Soviética. ¿Y quién nos ayudaba a nosotros? Estados Unidos. Ok. No mucho, y se ponían sus moños, como en la película. Kissinger, a pesar de ser judío, les ponía todo tipo de condiciones. Suministros de armas soviéticas, suministros de armas norteamericanas. ¿Ves? Estados Unidos ayudó. Mm, Puente aéreo militar de Estados Unidos por valor de 2.200 millones de dólares. Sí, sí lo ayudó. sí, bien, claro. Otras contribuciones árabes de tropas y tanques también ayudaron otros. Ayudó Arabia Saudita, ayudó Kuwait, ayudó Irak. Y entonces dice, cuando el presidente Sadat dijo que el otro día, en esa guerra ya no estaba Gamal Abdel Nasser, como en 1967. Estaba un nuevo presidente que se llamaba Anwar Sadat. Pura así, flaquito, peloncito. Pero cuando el presidente Sadat dijo el otro día que la guerra debe continuar y él está dispuesto a sacrificar 1 millón de hombres cada año, uno se estremece no solo por el millón de hombres dando sus vidas, sino porque el líder de un pueblo puede hacer tal declaración. Sí, sí, qué horror. No queremos muertos de nuestro lado y no nos regocija el causar la muerte a otros. Pero este pueblo pequeño como es, rodeado, como lo está por los enemigos, ha decidido a vivir. Y hemos de pagar el precio para vivir, lo pagaremos. Esto lo dice la primer ministro israelí Golda Meir el 13 de octubre. Nuestras fuerzas continuarán, esto lo dice Assad, el de egipcio, nuestras fuerzas continuarán acosando al enemigo y golpeándolo hasta que recuperaremos nuestras posiciones en nuestra tierra ocupada. Después de esto, continuaremos hasta liberar toda la tierra. El presidente Assad de Siria,
a Assad de Siria el 16 de octubre. ¿Qué dijo Abba Eban, el ministro de Relaciones Exterior israelí, el 24 de octubre? La gran verdad histórica es que tuvieron la oportunidad de negociar y eligieron guerra, pudieron conversar, decidieron disparar. Bueno, esa es la guerra de Yom Kippur, tremenda, hay esa película donde no hay un cambio en el mapa, pero se conserva. O sea, se llena de Seguíamos egipcios. siendo dueños del Sinai, por decirlo Sí. así. Ok. Entonces ya se dan cuenta los egipcios que no hay forma de acabar con Israel. Casi lo logran en 1973, bien, no lo lograron, pero es lo que quiere Sadat, es la península del Sinai. Así a resumidas cuentas, en 1979 está de ministro Begin y efectivamente en las conversaciones de Camp David eh, aceptan entregar la península de Sinai a cambio de ¿qué? Paz para siempre. Paz. Esta Por es un la paz acuerdo de de... Clinton y toda la que vimos en el No, video. Clinton todavía no Todavía existe. no. No es la paz de Menachem Begin, Carter y Sadat. Incluso hay una foto donde está Begin agarrando a Sadat y Carter agarrando una foto muy popular. Sí, tipo la del Clinton, la que Sí, nada también más con tenemos, Carter. sí, más vieja, claro. Y ese fue el fruto de la guerra de Yom Kippur y de la guerra de los días, que por todo esto cambiaron por la paz. Y por eso el Golán siempre fue como una carta, pero ya el Golán obviamente no se va a dar a nadie. Ya es nuestro para siempre. Sí. Y ahí se nos acaba, bueno, obviamente seguimos con problemas, pero prácticamente ahí se nos acaban las guerras y ya nos establecimos como Estado y ahora sí todo mundo, Pues no se acaban las guerras. por eso seguimos, pero ya esa En es los como la 80 hay última, otra ¿no? guerra, la guerra del Líbano. Ok. Y En- luego se vuelven a repetir todas, ¿no? Otra vez o sea, Egipto, otra vez Líbano. no, Egipto ya no está ¿Y por qué se apuntado. vuelve a hacer esta paz con Egipto en la época de Clinton? Si pasó No esto con ahorita. Egipto. No. ¿Con quién fue? Con Clinton fue con el rey de Jordania. De Jordania, es correcto. Exacto. También llevaba el turbante y todo eso. Y también con Clinton se intenta hacer una paz con Yasser Arafat, Ujú. Que no se pudo. que se hicieron los tratados de Oslo, que únicamente se utilizó como estrategia para rearmarse, nunca, o sea, ahí se conforma lo que es la autoridad palestina en los acuerdos de Oslo con esta Ehud Barak, está Arafat, donde de dientes para afuera el día acepta la existencia del Estado de Israel, Arafat, pero nunca lo promueve como la paz, como un valor. Y después de Oslo viene una oleada inédita y tremenda de atentados terroristas en autobuses y en cafés en Israel. En los 90s. Sí. Ok. Y en los 2000. Vaya, después de los acuerdos de Oslo. Claro. Se conforma la autoridad palestina, que la autoridad palestina es moderada, entre comillas. ¿Cuál es la moderación de la autoridad palestina? Ellos mismos no hacen guerrillas como jamás, pero a todo aquel que intente hacer un atentado terrorista, se llama pay for slay, algo así. Tú intentas matar o matas, tu familia o tú recibirán de por vida una compensación. Eso Ya sea, es el modo palestino. si te mataron, tu familia lo va a recibir, y si estás en la cárcel, también tu familia lo va a recibir. Si lo intentas y no lograste, también recibes, y estás en la cárcel ahí Con también. lograrlo ya. Digo, con intentarlo, Así perdón. es, No intentas y necesito estás en la lograrlo. cárcel, también recibes una compensación. Vaya, hay diferentes, si te mataron, tu familia Sí, recibe 10, más. claro, exacto. Si, Si tú mataste, y con cuántos mataste, claro. y si mataste y estás en la cárcel, tu familia recibe también, yo creo que menos que el que mataron, que el mártir. Y si lo intentaste, pero no mataste a nadie, pero estás en la cárcel, también tu familia va a recibir algo. Sí. El único caso que escuché, ya lo habíamos platicado, que no recibió nada, fue un caso en que la violó y la mató. Claro. En ese caso, la violaste, entonces ya no eres un mártir, eres un violador, Eres un animal, claro. y no le dieron ninguna compensación a ese Ahí terrorista. sí son humanos, ¿no? Si Ahí ves, sí, por ahí eso son sí. moderados. Tienen respeto. Y son los moderados. Claro, Los moderados, porque jamás es el punto. está el extremo.
Pero bueno, esta más o menos es como toda la introducción a lo que es hoy en día Israel. Así es como llegamos de no tener un lugar a tener un lugar. Y así es como ha ido creciendo el odio con todos estos grupos extremistas, pues desde Egipto y Transjordania, Siria, y así es como nos hemos hecho un estado. Entonces, los que quieran tener más información, ahí están las otras películas, hay libros que ha mencionado el Rab, hay nombres que ha mencionado el Rab como Winston Churchill que pueden revisar sus historias y vienen estas historias ahí adentro también. Inclusive como el Corán y muchos otros libros incluyen todas estas historias. Entonces, si por ejemplo ustedes no comparten lo que estamos platicando aquí y tienen otra información, también a mí me gustaría que la compartan para poderla escuchar y mediar, ¿no? Nosotros estamos aquí para mediar, para encontrar la paz y para que todos tengan el derecho legítimo de hablar, de opinar y de expresarse. Pues bueno, yo le quiero agradecer al Rap todo Con este mucho gusto. momento que da. Igual, obviamente, si tienen más dudas, preguntas, nos escriben, yo se las hago al Rap y hacemos un video contestándoles las preguntas. No nos despedimos para siempre, nada más por este video, y vamos a ir teniendo otros temas y otras cosas. Así que, igual, gracias, Rap. Y Con estamos mucho aquí gusto. con más videos. Con mucho. Muchas gracias.